Buen día, docente, y buen día, compañeros y público presente. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo de responsabilidad social universitaria acerca de la estructura empresarial en el Perú. Este tema está en el curso de microeconomía. Nosotros somos jóvenes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, de la Escuela Profesional de Contabilidad. Nuestro docente es el magíster Alex Gavino Mamani Ortiz. Somos del año primero de la sección E y cursamos el semestre 2026A. Los integrantes del equipo, somos el equipo número 6. Somos Zamora Paco Yerdy Sam, Torres Choque Roberto Carlos, Guanacuni Salcedo Donizetti Mac y Villabamba Choquehuanca Mayra Xiomara. Nuestro tema a hablar el día de hoy es acerca de la estructura empresarial en el Perú, el cual nos enfocaremos en un análisis microeconómico del tejido empresarial peruano, en el tamaño, sectores, formalidad y competitividad. En primer lugar, abordaremos el índice, todos los temas que se abordarán dentro de esta exposición. Primero, los conceptos básicos de la empresa. Dentro de la empresa es necesario para esta exposición saber qué es lo básico que se debe saber, válgame la redundancia, acerca de una empresa. Segundo, la tipología de empresas, cómo las empresas se diferencian entre ellas, porque no todas las empresas son iguales y se diferencian de algún modo. Tercero, la estructura empresarial en el Perú, cómo estas empresas mantienen una estructura rígida para poder desenvolverse en el mercado. Cuarto, la estadística y análisis, porque cada empresa o todas en general necesitan manejarse bajo estadísticas y análisis para poder desenvolverse en el mercado. Quinto, retos de la estructura empresarial peruana. El Perú es un país en constante conflicto y cambio, por tanto, las empresas necesitan cambiar y abordar estos retos de la estructura empresarial para poder desenvolverse de manera correcta. Y por último, sexto, casos de empresas peruanas. En este caso abordaremos dos empresas grandes aquí en el Perú que se usan de mucha referencia para poder abordar este tema. La introducción. ¿Por qué importa la estructura empresarial? Bueno, la estructura empresarial es uno de los pilares para comprender el funcionamiento del sistema económico peruano. Está caracterizada por la marcada predominancia de micro y pequeñas empresas, que son las MIPES, concentradas sobre todo en actividades comerciales y servicios. Esto es según la INEI. Lima y Callao, por tanto, el centralismo también está presente. Lima y Callao concentran cerca de la mitad de empresas del país, mientras que el sistema financiero, en especial la banca, actúa como agente clave para el financiamiento y la formalización de las MIPES, porque los dueños de las MIPES necesitan obtener un capital para poder iniciar su producción. En tanto, se puede decir que el 50% de las empresas del país se ubican en Lima y Callao. Esta fuente es principalmente Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, y el Ministerio de Producción, produce. Pasamos con el capítulo 1 acerca de los conceptos básicos. ¿Qué es una empresa? Es una organización que combina recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros para producir bienes o prestar servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad, generan valor económico y empleo. Según Chevenato de 2019, la organización es una organización social creada para alcanzar objetivos específicos mediante la coordinación eficiente de recursos y personas. Según Cons y Werich y Kani del 2020, son sistemas organizados donde distintas áreas funcionan, trabajan de forma integrada hacia objetivos comunes. Y por último, según Produce 2024, en el Perú el tejido empresarial está formado principalmente por las pequeñas empresas, que son las MIPE. Luego, las áreas funcionales de empresa. La empresa necesita tener estas áreas presentes para poder desenvolverse de manera correcta. Es necesario que tenga una gerencia general, administración, recursos humanos, producción, logística, marketing y ventas, y por último, finanzas. Sin estos pilares, una empresa es muy difícil que salga adelante como empresa. Luego, la importancia en el desarrollo económico. Número uno, la producción. Se transforman los factores de producción de bienes y servicios para el consumo de la población.
Segundo, el empleo. Se genera una parte significativa del empleo nacional en agricultura, minería, industria y comercio, porque son estas empresas las cuales generan empleo que posteriormente son los mismos peruanos a los cuales postulan y así consiguen sus ganancias de estos mismos peruanos. Tercera, ingresos fiscales. Contribuyen al incremento de la recaudación tributaria y la asignación eficiente de recursos. Son las empresas las cuales son los mayores benefactores de la recaudación tributaria hacia el Estado. Por último, la innovación. Incorporan nuevas tecnologías y mejoran procesos, ampliando la oferta de bienes y servicios, porque son mayormente las empresas las cuales tienen que innovarse para poder a- adecuarse al nuevo estilo de mercado dentro del mercado. Luego pasaremos a mi compañero. Bueno, ahora continuaremos con la tipología de la empresa. Ahora clasificaremos las empresas según su tamaño. En este punto vemos cuatro tipos de empresas. Empezaremos con la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. En la microempresa vemos que tiene un número menor de trabajadores, ya que consta de 1 a 10 trabajadores asalariados permanentemente. En este tipo de empresa se ve ventas mensuales promedio de $3,125, inversión promedio en activos fijos de $2,400. Este tipo de empresa es de baja rentabilidad, pues predomina el trabajo manual y el uso de tecnologías simples. Opera informalmente y no cuenta con registros contables ni administrativos. Ahora bien, pasamos a la pequeña empresa, el cual tiene una mayor organización y además se diferencia de la microempresa, ya que este tipo de empresa tiene más trabajadores. Puede constar de 11 a 25 trabajadores asalariados permanentemente, ventas mensuales de $9,375 e inversiones en activos fijos de 25 hasta $25,000. Tiene rentabilidad e incorporación de tecnología. Cuenta con algunos registros y controles administrativos contables. Ahora pasamos a la mediana empresa, el cual tiene una mayor capacidad financiera, tecnología y productividad. Este tipo de empresa, a diferencia de las demás, consta con más trabajadores. Puede tener desde 25 a 150 trabajadores asalariados permanentemente. Tiene ventas mensuales promedio que son de 154,000 dólares y una inversión en activos fijos mayor a $25,000. Existe división formal del trabajo, opera formalmente y cuenta con controles administrativos contables. Y por último, vemos a la gran empresa, el cual tiene una alta inversión, cobertura nacional e internacional y elevado número de trabajadores. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasamos a la propiedad del capital, finalidad y forma jurídica. Eh, Empezaremos mencionando sobre las empresas privadas. El capital pertenece a personas naturales, inversionistas o empresas particulares. Su objetivo principal es la maximización de sus ganancias y su rentabilidad. Por lo general, este tipo de empresas se rigen bajo normativas comerciales estándar y abarcan desde pequeñas empresas locales hasta grandes corporaciones multinacionales. Ahora pasamos a una clasificación según la propiedad del capital. Las empresas públicas, el capital y el control permanecen total y mayoritariamente del Estado. Su objetivo fundamental no es la ganancia económica, sino la prestación de servicios públicos al bienestar social y la garantía de derechos básicos de la población. Por último, vemos las empresas mixtas, las cuales son aquellas donde la propiedad del capital es compartida. Es decir, una parte pertenece al sector privado y otra al Estado. Este tipo de empresas suelen surgir en sectores estratégicos donde el gobierno busca supervisar la actividad, pero requiere inyección de capital o gestión operativa del sector empresarial.
Bien, siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos a las empresas según actividad económica. Eh, bien, en este capítulo vemos que el comercio y la reparación de vehículos concentra el 44,1% de las empresas del país, junto con otros servicios, servicios profesionales, comidas y bebidas, manufactura y transporte. Seis actividades agrupan el 91,2% del total nacional. En este gráfico de torta podemos ver los tipos de empresas que concentran sus productos en, en un país o puede ser una localidad. Vemos que los servicios que se prestan más son los servicios profesionales. En el gráfico de torta es expresado por el campo azul, que se ve que tiene 44,1%. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vemos por la concentración geográfica. Eh, a ver, vemos en este gráfico, vemos que las empresas pueden concentrar sus actividades empresariales en distintas ciudades de diferente forma. Por ejemplo, en este gráfico observamos que, a diferencia de las ciudades de Arequipa y La Libertad, en Lima y Callao se observa más actividad comercial. Ahora leemos el concepto, el cual nos dice que la actividad empresarial se concentra en los grandes centros urbanos donde existe mayor demanda, infraestructura y acceso a mercados. Los departamentos del interior, especialmente Sierra y Selva, muestran menor densidad empresarial y mayor orientación a la subsistencia. Esto se puede deber a la existencia de la demanda, ya que, por ejemplo, en Lima y Callao se podría observar más demanda de un producto o servicio, por lo que las empresas concentran sus ventas y sus ventas y su actividad comercial en dichas ciudades, a diferencia de otras que son que son Arequipa y La Libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora paso la participación a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, formalidad e informalidad empresarial. Uno de los temas más importantes del informe es la informalidad. En el 2023, el 80% de las unidades productivas no agropecuarias superaba en la informalidad. Y aunque el sector informal solo aporta el 18,3% del PIB nacional, concentra más de la mitad del empleo del país, un 56,5%. Esto evidencia una brecha de productividad enorme en el sector. El sector formal genera 4 veces más el valor con mucho menos trabajadores. Además, 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa tienen un empleo informal. La informalidad es más fuerte en zonas rurales, con un 98% frente a un 81,6% en zonas urbanas, y geográficamente se concentra en departamentos como Huancavelica, Puno, Amazonas, Cajamarca y Huánuco, que coinciden con las zonas de mayor pobreza monetaria del país. Empresas según segmento empresarial. Entramos al capítulo 4 de cuál es de estadísticas y análisis. Este gráfico confirma algo que ya veníamos mencionando, pues el 95%, el 95,4% de las más de 2,7 millones de empresas formales del país son microempresas. La pequeña empresa representa el 3,7% y la gran y mediana empresa juntas son solo el 0,6%, es decir, apenas 15.534 unidades a nivel nacional. Sin embargo, ese pequeño grupo concentra una proporción desproporcionadamente alta de producción. La inversión y las exportaciones del país entre 2019 y 2020, la microempresa y la gran y mediana empresa crecieron
mientras que la pequeña empresa tuvo una ligera caída, lo cual sugiere que a muchas MIPES les cuesta dar el salto al siguiente segmento. El rol de la MIPE en el empleo nacional. ¿No? Las MIPE representan el 99.3% de todas las unidades económicas registradas en el país, con un crecimiento promedio anual del 7% en los últimos 5 años. Pero a pesar de ese peso numérico tan grande, su aporte al PBI y las exportaciones es limitado. Esto se debe a varias limitaciones estructurales: baja capitalización, escasa innovación tecnológica, difícil acceso al financiamiento formal y barreras regulatorias que les impide crecer de segmento como consecuencia. Muchos trabajadores dependen de estas unidades para su sustento, pero en condiciones de mayor precariedad laboral. Siguiendo con la exposición, mi compañera continuará con la exposición. Ok. Pasamos al capítulo 5 sobre los retos de la estructura empresarial peruana. Identificamos 3 desafíos principales. El primero es la transformación digital. La baja capitalización y la informalidad limitan que gran parte de las empresas adopten herramientas digitales para mejorar su productividad. El segundo es la innovación y competitividad. Las MIPES tienden a tener aversión al riesgo y una orientación de subsistencia más que de crecimiento, lo que limita su expansión a mercados más competitivos. Y el tercero es el desarrollo sostenible. Según el estudio de Gil Mena, solo el 5% de las empresas peruanas aplica de manera efectiva prácticas de responsabilidad social empresarial. Una cifra bastante baja considerando que las MIPES representan casi el 99% de las unidades del país. Para ilustrar todo lo anterior con un ejemplo real, presentamos el caso de Alicorp. Fue fundada en 1956 como Industrias Anderson Clayton Co. y en 1971 fue adquirida por el grupo Romero, que la convirtió en el líder nacional en aceites, harinas, fideos, galletas, detergentes y productos de cuidado personal. Hoy opera como sociedad anónima abierta, forma jurídica que concentra el 71.6% de las grandes y medianas empresas del país. Tiene operaciones en 7 países de Latinoamérica y gestiona más de 150 marcas. Un dato destacable es que en el 2025 se convirtió en la primera empresa peruana de consumo masivo incluida en el S&P Sustainability Yearbook, un reconocimiento a sus altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Este caso muestra cómo dentro de un panorama dominado por microempresas, existe un pequeño núcleo de grandes corporaciones con capacidades de innovación muy superiores al promedio nacional. El segundo caso es Ferreiros, fundada en 1922 por Enrique Ferreiros Ayuyo. Desde 1942 es representante de Caterpillar en el Perú, orientada a sectores como minería, construcción, energía, agricultura e industria. Su evolución jurídica es un buen ejemplo del crecimiento típico de una gran empresa peruana. Entró a la Bolsa de Valores de Lima en 1962 y se convirtió en sociedad anónima en 1981. En 1998 pasó a ser sociedad anónima abierta. Actualmente, a través de su holding Ferreiro Corp, agrupa 14 subsidiarias en 8 países con más de 4.000 trabajadores. En 2022 se registró ingresos superiores a los 1.700 millones de dólares al cumplir 100 años de operaciones. Es además la única empresa peruana que forma parte del Dow Jones Sustainability MILA Passive Alliance Index en todas sus ediciones, lo que confirma, igual que con Alicorp, la fuerte heterogeneidad que existe en el empresario peruano. Para cerrar, nuestras principales conclusiones son 5. Primero, el tejido empresarial peruano es muy heterogéneo. Casi el 95% son microempresas, mientras que las grandes y medianas, con menos del 1%, concentran gran parte de la producción y el empleo formal de calidad. El segundo es que el comercio y los servidores dominan la distribución sectorial.
y la actividad empresarial se concentra fuertemente en Lima y Callao. La tercera es que la informalidad revela una baja productividad relativa y condiciones laborales precarias para gran parte de la población económicamente activa. La cuarta es que la transformación digital, la innovación y el desarrollo sostenible siguen siendo retos pendientes, sobre todo para los MIPES, mientras que casos como Alicorp y Ferreiros muestran el potencial de un empresario más consolidado. Nuestra última conclusión es que se necesitan políticas públicas que fortalezcan la formalización, el financiamiento y la innovación de todo el tejido empresarial peruano y no solo de sus actores más grandes.